Este joven es Jung Ho, el chico de oro en el vecindario de los muchos golpes, pues nació en un hogar con pocas comodidades, donde el gruñido áspero del padre borracho resonaba tan regularmente como un tambor cada noche. Ese padre era un esclavo del alcohol que, cada vez que bebía, se enfurecía y descargaba todas sus frustraciones sobre la madre de él. Al presenciar esto desde pequeño, Jung Ho aprendió boxeo pronto para al menos saber cómo bloquear los golpes cuando su padre le pegaba. Cuando creció un poco, tuvo que trabajar como repartidor para ganarse la comida de cada día, pero la vida no es fácil para las personas de buen corazón. También se dio cuenta de que a él no le gustaba este trabajo de estar expuesto en la calle. Así que le exigió claramente a su jefe que le pagara el salario por los días de sudor y lágrimas que había dedicado. Pero conseguir el dinero no era fácil, el viejo daba vueltas con una excusa tras otra. Al ver que no servía de nada, Jung Ho, sin molestarse en discutir, saltó de inmediato al vehículo que él usaba para trabajar y se fue directo a la casa de empeño. Los días pasaron tan rápido como un abrir y cerrar de ojos, y como era muy guapo, Jung Ho pronto llamó la atención de la nación y fue llamado al servicio militar con una ligera consternación. Apenas puso un pie en el cuartel, fue arrojado directamente a un torbellino de marchas día y noche junto con un entrenamiento riguroso. La hora de comer era más valiosa que el oro, ya que en menos de 3 minutos tenía que haber terminado y limpiado todo. Y si solo una persona del equipo cometía un error, todo el escuadrón tenía que hacer flexiones durante más de 2 horas. La vida en el ejército hizo que Jung Ho sintiera que había entrado en un lugar más miserable que el infierno en la tierra. Sin embargo, después de 3 meses de luchar incansablemente con la disciplina de hierro y gracias a su notable altura de más de 1.75 metros, Jung Ho finalmente fue transferido a una posición menos estresante: unirse al equipo de la policía militar. Su principal tarea era vigilar la base, lo que suena impresionante, pero en realidad significaba estar parado como una estatua custodiando la puerta. Apenas se mudó al área de la policía militar, Jung Ho presenció inmediatamente una tradición milenaria: el antiguo le enseñaba al nuevo. El que lideraba la escena de bienvenida no era otro que el sargento Hoan, también el jefe de la habitación, porque estaba a punto de ser dado de baja. Al ver que un soldado veterano no podía controlar al nuevo recluta, el sargento Hoan se enfureció y empujó la cabeza del joven contra un gran clavo que sobresalía de la pared. Una vez hecho esto, para demostrar su autoridad, se giró hacia Jung Ho con la intención de seguir enseñándole empujando su cabeza contra el clavo. Aunque Jung Ho era guapo, no era fácil de intimidar, e inmediatamente esquivó el empujón, haciendo que el tal Hoan se sintiera molesto. Iba a golpearlo, pero afortunadamente la alarma militar sonó justo a tiempo. Esa noche, el protagonista masculino fue asignado a vigilar la prisión de la policía militar. En ese momento, él vio la escena de su padre borracho golpeando a su pobre madre. Ella se volteó y le preguntó a Jung Ho por qué solo se quedaba mirando sin hacer nada. Pero luego todo se desvaneció. Jung Ho se despertó. Todo había sido solo una pesadilla. Antes de que pudiera recuperarse, el fuerte sonido de la corneta del sargento Hoan lo despertó. Acababa de descubrir que el tubo de crema solar de su novia había desaparecido sin dejar rastro. Se puso furioso y obligó a todo el escuadrón a levantarse para el castigo, con la excusa de que, como él había perdido algo, ellos tenían que pagar con su sueño. Mientras registraba, el sargento Hoan encontró una carta escrita a mano por la madre de Jung Ho, que estaba guardada con cuidado en el armario de él. Sin preguntar, la leyó delante de todos, e incluso se tomó el tiempo de mofarse de cada frase y palabra con regocijo. Ante tal insulto, Jung Ho se enfadó y, con voz ronca, le exigió al superior que se detuviera. Esta acción era como una invitación directa a ser golpeado, así que Hoan inmediatamente amenazó con sacar el material caliente y azotar a Jung Ho hasta dejarlo hecho pedazos. Pero antes de que pudiera sacarlo, el sargento Park Beon-geu, que tenía un rango superior, apareció de repente. Gritó, llamándolos a todos al campo para arrancar malas hierbas, pero Jung Ho no entendía por qué el sargento Park quería hablar con él en privado. Sin embargo, antes de que pudiera decir una palabra, llegó un mensaje pidiendo que se encargara de un asunto oficial urgente, así que le dijo al joven que esperara allí hasta que él regresara. El equipo DP se llama Sung Woo. DP es el equipo especializado en cazar soldados que desertan y evaden el servicio militar. Este cabo no tenía el más mínimo aire de cazador profesional y se puso a hablar sin parar a los pocos minutos de sentarse. Justo cuando Jung Ho se sentía aburrido, su mirada se detuvo en un cuaderno de notas sobre el escritorio del sargento Park. En él estaba la imagen de un desertor que estaba siendo buscado intensamente. En ese momento, el sargento Park regresó y Jung Ho inmediatamente presentó su suposición. Le aconsejó a su superior que revisara cuidadosamente los bares alrededor de la zona, ya que era muy probable que el objetivo estuviera escondido en uno de esos lugares. Ese individuo no podía usar su identificación, y los únicos lugares que se atreverían a aceptarlo y emplearlo son aquellos que no piden documentos, es decir, solo bares. Después de escuchar, el sargento Park estuvo de acuerdo y mostró una clara satisfacción. Al día siguiente, le ofreció a Jung Ho unirse al equipo DP, pero él dudó un poco. Antes de que pudiera sopesar los pros y los contras, su mirada accidentalmente se dirigió a todo el escuadrón que seguía agachado arrancando malas hierbas bajo el sol de 40 grados. En solo 2 segundos de reflexión, aceptó unirse al equipo DP. Después de eso, la primera misión asignada a Jung Ho no fue otra que ir a rastrear al desertor que había visto en la foto el día anterior. 1. Debido a que el principio del equipo DP es actuar en parejas, el compañero forzoso de Jung Ho esta vez fue el cabo hablador del día anterior. Sin embargo, apenas salieron de la puerta del cuartel, el cabo Sung Woo se volteó e invitó a Jung Ho a comer carne a la parrilla.
No se detuvo ahí, este superior también lo arrastró a una sala de karaoke con anfitrionas, como si estuvieran haciendo un trabajo de campo sobre la vida marginal. Jung Ho no quería involucrarse en estas cosas, pero como su rango era bajo, tuvo que aguantarse y seguirle la corriente. El cabo también aprovechó para contar la razón por la que tuvo que alistarse resultó ser para que su padre pudiera ser elegido presidente del comité del distrito. En resumen, la familia lo envió a cumplir con su deber nacional, pero en realidad era para embellecer su currículum. Debido a los brindis con entusiasmo, Jung Ho tuvo que pedir permiso para salir y liberar algo de presión. Mientras encendía un cigarrillo, un joven apareció de la nada y le pidió un poco de fuego. Al ver que la otra persona parecía tener más sed de fuego que de agua, amablemente le dio el encendedor que estaba usando, y luego regresó a la fiesta con su superior. Pero la alegría duró poco cuando el sargento Park, con el rostro tenso, llamó a Jung Ho. Le informó que el desertor que estaban buscando había abandonado oficialmente este mundo. Y lo que dejó a Jung Ho paralizado fue que el joven que le había pedido fuego la noche anterior era ese desertor. Resultó que, debido a que fue acosado sin piedad en el ejército hasta el punto de no tener escapatoria, él eligió liberarse. El encendedor que Jung Ho le dio se convirtió en la herramienta para que esa persona encendiera el carbón y terminara silenciosamente con su vida en la oscuridad asfixiante. La noticia llegó a la familia de la víctima, causando dolor y lágrimas en los parientes. En ese momento, Jung Ho se sintió hundido y arrepentido hasta el punto de asfixiarse. Se dio cuenta de que sin querer había contribuido a ese trágico final. Si el cabo Sun Woo hubiera hecho su trabajo correctamente y se hubiera dedicado a buscar a la persona como estaba planeado, tal vez nadie habría tenido que morir. Con toda la indignación y la culpa entrelazadas, Jung Ho le propinó un puñetazo sin piedad en la mandíbula al cabo. Un golpe no fue suficiente, también le dio una serie de combos de puñetazos y patadas en la cara. Si el sargento Park no hubiera aparecido a tiempo para detenerlo, muy probablemente habría habido un nuevo caso de violencia interna ese día. Pero en el ejército, atreverse a golpear a un superior sigue siendo un tabú absoluto, por lo que Jung Ho fue inmediatamente enviado a la celda. Cuando pensó que pasaría hambre todo el día, el superior que una vez fue acosado por el sargento Hoang le llevó comida en secreto. Esto, a pesar del dolor profundo de Jung Ho, le proporcionó un poco de consuelo. Afuera, el capitán In Hee-sup acababa de asumir oficialmente el cargo en la unidad de policía militar y se convirtió en el superior directo del sargento Park. Apenas se encontraron, él mostró su aire de jefe y continuamente lanzó preguntas que incomodaron al sargento Park. Sin embargo, después de entender el incidente relacionado con Jung Ho, la actitud del capitán cambió por completo. Sin importarle de qué familia o de qué abuelo era pariente el cabo Sun Woo, lo expulsó sin rodeos del equipo de P. De hecho, en lugar de castigar a Jung Ho, el capitán Im ordenó su liberación para que continuara trabajando en el equipo de P. Pero cuando Jung Ho regresó a la sala de la policía militar, fue interceptado por el sargento Hoang con una sonrisa burlona. Él insinuó que Jung Ho había pasado una noche de amor con el sargento Park, por eso era tratado con tanto favoritismo. Antes de que pudiera responder, el cabo An Ho-yeon, el verdadero líder del equipo de P, apareció justo a tiempo para interrumpir la conversación. Él era conocido por ser bondadoso y siempre proteger a sus subordinados como un hermano mayor en la familia. Resulta que el cabo An se había visto obligado a ausentarse temporalmente del equipo debido a una lesión grave. Apenas se recuperó, regresó inmediatamente y fue asignado a una nueva tarea por su superior. Se trataba de buscar a un desertor llamado Jun Mo, que también era una víctima de acoso en el cuartel. Según la última información, Jun Mo había aparecido en la estación de tren de Incheon en un estado mental inestable. Tenía la intención de autolesionarse, pero afortunadamente fue descubierto por los ciudadanos y detenido a tiempo. Para rastrear el paradero de Jun Mo, el cabo An comenzó a entrenar a Jung Ho en técnicas de rastreo, una disciplina sofisticada que combina investigación, aritmética, lógica y psicología. Desde las huellas dejadas al usar las redes sociales hasta las actividades anónimas, todo puede ser una pista. Lo único es que el costo de estos servicios de recuperación de información es tan alto como la factura de electricidad del pasado mes de junio. Y ellos, aparte de unos cuantos borradores, no tenían casi ningún centavo en el bolsillo. Así que ambos decidieron ir por la vía manual buscar a los conocidos de Jun Mo para obtener información. La primera persona a la que se acercaron fue la exnovia del joven. Pero al preguntarle, la chica respondió que habían roto hace mucho tiempo y que ya no tenían contacto. Sin embargo, con un ojo experimentado y la intuición de un hermano mayor comprensivo, el cabo An no se dejó engañar fácilmente por esas palabras. Le dijo que Jun Mo todavía sentía un profundo afecto por ella, ya que él había escrito sobre ella extensamente en el diario que dejó. Al escuchar eso, la chica no pudo ocultar su asombro y luego prometió que si volvía a ver a Jun Mo o tenía alguna noticia, definitivamente se pondría en contacto de inmediato. Pero Jun Ho pensó que el cabo estaba coqueteando con la chica. Sin embargo, el cabo An, sin decir mucho, sacó inmediatamente el diario de Jun Mo. Ambos continuaron rastreando pistas desde el antiguo lugar de trabajo hasta los conocidos. Finalmente, la madre biológica de Jun Mo. Apenas la madre escuchó el nombre de su hijo, estuvo a punto de llorar. No solo estaba preocupada, sino que también puso dinero en las manos de los dos, rogándoles que le ayudaran a encontrar el paradero de su hijo desaparecido. Jun Ho negó con la cabeza de inmediato, pero, en completo contraste, el cabo An aceptó el dinero sin dudar. Habían pasado 12 días y todavía no había rastros, por lo que Jun Ho pensó que era muy probable que Jun Mo se hubiera quitado la vida. El cabo An había estado llamando
llamando a sus familiares. Y esta vez nadie había recibido una llamada, así que era probable que Junmo todavía estuviera en algún lugar. Justo en ese momento, el sargento Park llamó y proporcionó información crucial sobre la razón de la huida de Junmo. Resultó que en el cuartel el joven roncaba fuerte, así que los soldados de su habitación se turnaban para acosarlo. Lo obligaban a ponerse una máscara y le echaban agua dentro, una forma de acoso cruel e inhumana. Pero, por desgracia, su subsidio también se había agotado, así que ambos empezaron a actuar. El cabo An se transformó inmediatamente en un hombre agotado por la vida, mientras que Jun-Ho a su lado también asentía en complicidad. Como resultado, conmovieron al dueño del hotel hasta el punto de que no solo les perdonó el dinero, sino que también les permitió bañarse. Luego usaron el dinero que les dio la madre de Junmo para rastrear la identificación de inicio de sesión de red de Junmo. Después de revolver los datos por un tiempo, siguieron el rastro y llegaron a un cibercafé. Se dividieron para registrar cada computadora, pero de repente el dueño del local apareció y amenazó con llamar a la policía si seguían causando problemas. En ese momento, ambos descubrieron inesperadamente a un sospechoso. Se abalanzaron de inmediato, pero no era Junmo. En medio de eso, Jun-Ho se dirigió hacia la estación de metro y dijo que sabía dónde estaba Junmo. Jun-Ho se dio cuenta de un punto en común desde que desertó. Junmo siempre había estado en un estado de privación severa del sueño. A menudo se le encontraba en la estación final, porque ese lugar era como un paraíso de descanso que él mismo se había creado. Finalmente, los dos lo encontraron allí. Junmo estaba sentado aturdido en ese momento. Al ver que se acercaban, no huyó, solo los miró con ojos cansados. En el camino de regreso a la unidad, Jun-Ho le dio su teléfono a Junmo para que pudiera hablar con su madre. Lloró, se disculpó y le prometió a su madre que no causaría más problemas. Como el equipo de P había capturado a 7 personas en lo que iba de año, el capitán Im no pudo evitar elogiarlos e incluso les concedió unos días libres. Luego el protagonista fue a ver al cabo An Junho, quien, a pesar de ser su superior, le lustró los zapatos afectuosamente a su subalterno. Sabiendo que Ano Yeol tenía permiso, le pidió que le comprara pinceles, ya que An Junho era un auténtico entusiasta del anime Weeaboo. Después, el sargento An invitó a Junho a su casa, pero antes de que pudieran terminar el paquete de ramen, el sargento mayor llamó para darle una misión. Inmediatamente, los dos se dirigieron a Busan para ayudar al equipo de P de allí a capturar al desertor. Pero cuando los dos equipos se encontraron, no dejaron de picarse el uno al otro, mientras que el objetivo de deserción esta vez se llamaba Jung Jun-min. Solía trabajar para una pandilla de asesinos a sueldo, por lo que se podría decir que era un objetivo peligroso. Rastrearon la ubicación de Jun-min. Era muy probable que estuviera en la casa de su padre biológico o en la casa de su novia. Pero el equipo de P de allí eligió ir a la casa del padre biológico, y el resto fue para los dos. Pero el sargento An estaba extremadamente molesto. Se dio cuenta de que la otra parte solo quería atrapar el objetivo antes que ellos, por lo que les dio la ubicación de la casa de la novia. Pero Junho se dio cuenta de esto pronto, así que memorizó la dirección de la casa del padre de Jun-min. Sin embargo, este tal Jun-min no era nada bueno. Después de desertar, regresó a casa para parasitar a su padre e incluso gritó al anciano con hostilidad. Sin embargo, cuando el protagonista fue a buscarlo, el padre ayudó a Jun-min a escapar. Pero este Jun-min tampoco era un novato. Con un ligero salto, se fue al edificio de enfrente y arrojó objetos continuamente para obstaculizarlos. Cuando el sargento An finalmente pudo bloquear su camino, su espalda se dislocó repentinamente. Al ver esto, Jun-min no pudo evitar reírse. Sin embargo, el protagonista lo atrapó, y así los dos bandos se lanzaron a intercambiar movimientos. Como ambos eran auténticos boxeadores, la situación parecía equilibrada. Aprovechando la oportunidad, Junho empujó a su oponente hacia abajo, pero justo cuando se levantó, Jun-min le lanzó una patada mortal. Luego huyó rápidamente, lo que enfureció mucho al sargento mayor Park. El capitán Im no fue la excepción. Fue regañado fuertemente por sus superiores en Busan, por lo que el capitán inmediatamente desahogó su ira con el sargento mayor Park. Pero como era su superior, el sargento mayor solo pudo tragarse su orgullo. Mientras Junho y el sargento An estaban en el hospital curándose sus heridas, el equipo de P de Busan vino a picarles de nuevo. Pensábamos que eran algo, encontraron el objetivo y aún así lo dejaron escapar. Pero justo en ese momento, llamó al sargento mayor Park y pensaron que iban a ser disciplinados en una sola vez. Inesperadamente, el sargento mayor quería que los dos capturaran a Jun-min antes que el equipo de Busan. Luego, el protagonista llamó al cabo Eo Ji-seok, quien era miembro del equipo de T en el ejército. Junho quería pedirle que rastreara una dirección IP, que era la IP de un miembro del equipo de Busan. Inicialmente, el cabo Eo se negó, pero después de que Junho prometió comprarle un plato de bun bou de Vietnam, el cabo Eo aceptó de inmediato. Inmediatamente, rastrearon la dirección IP y descubrieron que era un centro comercial. Después de preguntar a la recepcionista, los dos supieron que la novia de Jun-min había trabajado allí. La recepcionista incluso reveló que Jun-min era un gigoló. Así que los dos fueron al bar según las palabras de la chica, después de interrogar a todos los gigolós. Se enteraron de que Jun-min solo trabajaba a tiempo parcial aquí, lo que significaba que trabajaba en muchos otros lugares. Incluso dijeron que Jun-min era un parásito de su novia, que lo mimaba mucho. Para llevar a cabo la investigación, recorrieron 22 bares en la ciudad con la esperanza de encontrar el paradero de Jun-min. Por suerte, en el último bar, se encontraron con la novia de Jun-min. Por lo tanto, Junho fingió ser un gigoló y rápidamente se acercó a la chica. Incluso ella invitó a Junho a tomar un café por la mañana. Se supo que la chica se llamaba Moon Jeon-ok. A través de la conversación, el protagonista se dio cuenta de que ella todavía estaba muy enamorada de Jun-min.
Incluso trabajaba en un bar para satisfacer sus necesidades económicas con él. Al día siguiente, Junho fue a ver a Jeong-ok. Ella le dijo que quería pedirle un favor. Luego, Jeong-ok fue a ver a la dueña en su lugar de trabajo y le pidió un adelanto de su sueldo. Pero la dueña se negó rotundamente porque Jeong-ok ni siquiera le había enviado dinero a su abuela. Sabiendo que la chica necesitaba dinero, Junho no dudó en pedirle prestado dinero al sargento An. El sargento An también fue muy hábil. Inmediatamente llamó al equipo de Busan, diciendo que él capturaría al desertor para ayudarlos, a menos que le dieran 3 millones de wons. Como querían obtener algo sin trabajar, los dos chicos de P de Busan aceptaron de inmediato, y el protagonista le dio esa cantidad de dinero a Jeong-ok. Al ver a un chico tan amable, Jeong-ok también le dio un regalo a cambio, pero en realidad, este era el plan del protagonista. Como sabía que Jeong-ok le daría ese dinero a Jung-min, la usó como cebo. Efectivamente, en ese momento, Jeong-ok fue a ver a su novio Jung-min y quiso darle el dinero, pero Jeong-ok se negó. Ella dijo: te lo daré, pero ¿podemos ir a comer juntos una vez? Sin embargo, este tipo, un auténtico gigoló, no solo no aceptó, sino que directamente la asaltó. Sin embargo, el equipo de P de Busan apareció, a pesar de lo cual Jung-min no se inmutó y fácilmente derribó a cada camarada. Afortunadamente, el protagonista apareció a tiempo. Sin decir palabra, ambos se abalanzaron a pelear. Los dos bandos no dejaron de intercambiar golpes, pero gracias a sus extraordinarias habilidades, An Yeol fácilmente noqueó a su oponente, decidido a no rendirse. Jung-min comenzó a sacar un cuchillo, pero el sargento An se abalanzó a tiempo para someterlo y fácilmente le puso las esposas. Sin embargo, el dinero que robó a su pobre novia resultó ser un cupón de regalo, mientras que el dinero real estaba escondido por Moon Jeong-ok debajo de la tapa del inodoro. Ella llamó para agradecer a Junho e inmediatamente se fue en silencio. Como el equipo del protagonista había capturado a Jung-min, el capitán Im estaba extremadamente enojado. Les había asignado esta misión con el propósito de congraciarse con el comandante de la división del equipo de Busan. Inesperadamente, fue su propio equipo el que hizo la captura, por lo que el capitán Im se desquitó con el sargento mayor Park. El sargento mayor Park ya no estaba dispuesto a tolerar a su superior y expuso su truco de halagar a los superiores. Después de algunas amenazas de alto impacto del sargento mayor, el capitán Im se asustó. El equipo de P de Busan también estaba extremadamente resentido. Habían perdido dinero y ahora también el mérito. Al ser amenazado de esa manera por el sargento mayor Park, el capitán Im también estaba muy enojado. Así que se desquitó con Junho y el sargento An, incluso cancelando sus permisos. Justo en ese momento, apareció el sargento mayor Park e informó a Junho que su padre había sido hospitalizado, por lo que Junho pudo solicitar un permiso. Al día siguiente, fue a la habitación del hospital para ver a su padre, pero él no solo no cambió su carácter, sino que también afirmó que Junho no era su hijo, solo porque no le trajo dinero. Al escuchar esto, Junho se puso furioso y dijo: el día que desaparezcas, me reiré a carcajadas, ya verás. Más tarde, regresó a casa y encontró al sargento An allí. Debido a que su madre se negaba a dejar al anciano, Junho se fue molesto y quiso volver al cuartel de inmediato, pero el sargento An dejó que la madre y el hijo hablaran en privado. Finalmente, Junho expresó sus frustraciones y preguntó por qué su madre no había huido de él. Pero la madre no respondió, solo le dio dinero para sus gastos. Sin embargo, Junho se fue en silencio. Por otro lado, después de ser llevado de vuelta al cuartel, la madre de Junho fue a visitar a su hijo. Pero lamentablemente, los que intimidaron a Junho no fueron castigados, solo fueron transferidos a otra unidad. Al saber esto, la madre de Junho se puso furiosa. Al ver esto, el capitán Im la tranquilizó y prometió que habría un tribunal. Después, el comandante de la tercera división, es decir, el comandante de la unidad del protagonista, se reunió con el capitán y el sargento mayor. El comandante afirmó que el caso de Junho debía ser encubierto, porque si se revelaba, sin duda afectaría la imagen del ejército. Aunque estaban muy descorazonados por esto, ambos no pudieron desobedecer las órdenes de sus superiores. Al día siguiente, el equipo de P fue asignado a otra misión. El objetivo esta vez era un sargento llamado Eo Chin-so, que había saltado el cerco del cuartel sin armas. A través de sus compañeros, se supo que el sargento Eo era un amante del dinero. A pesar de una lesión en el hombro, todavía participaba en el entrenamiento de escalada de cuerda de helicóptero con el propósito de recibir subsidios salariales. Sobre todo, el sargento Eo era muy bueno en las apuestas. Nadie en su pelotón lo había ganado ni una sola vez. Eso era porque el sargento Eo usaba software de terceros. Siempre aplicaba el problema de Monty Hall para ganar sus apuestas. Luego, el equipo del protagonista fue a la casa del sargento Eo y descubrió que vivía con su abuela desde pequeño. Sin embargo, la abuela padecía demencia. Incluso confundió al sargento An con su nieto, por lo que no pudieron obtener ninguna información adicional. Sin embargo, al regresar, se encontraron con un equipo de demolición de viviendas. Este barrio estaba siendo demolido para la construcción. Para llevar a cabo la investigación, los dos fueron a ver al amigo universitario del objetivo. A través de sus palabras, se supo que el sargento Eo fue el mejor estudiante de primer ingreso en la universidad y que tampoco se dedicaba a la fiesta. Era una persona ambiciosa, pero debido a la pequeña cantidad de dinero que daba el gobierno, hizo todo tipo de trabajos en la escuela para ganar dinero. Aquí, el amigo de Eo Chin-so también explicó el problema de Monty Hall, que es un problema que mejora la tasa de selección. Por ejemplo, si eliges una de las 3 puertas, la probabilidad de elegir correctamente será de 1 de 3. Pero cuando sabes que una respuesta es incorrecta y cambias a otra puerta, la probabilidad de acertar ya no es 50 a 50, sino 2 tercios.
Por lo tanto, solo necesita cambiar su elección inicial y sin duda encontrará la puerta correcta. Es cierto, sin embargo, después de escuchar sobre este problema, ni Juno ni el sargento An entendieron nada. Justo cuando alguien llamó, inesperadamente, al otro lado de la línea estaba el sargento Eo. Les aconsejó que dejaran de perseguirlo. Al escuchar esto, los dos se sorprendieron. ¿Cómo sabía el sargento Eo que lo estaban persiguiendo? Los dos miraron a su alrededor e, inesperadamente, vieron a un extraño vestido de negro. En su lugar, persiguieron inmediatamente al objetivo, pero desafortunadamente, lo perdieron e incluso fueron atraídos a un dormitorio femenino. Por lo tanto, los dos fueron reprendidos por el sargento por la lección de lenguaje en un solo golpe. Luego, el protagonista regresó a la sala de dormir de la policía militar y el soldado Anjuno lo despertó. Yo mismo golpeé y disloqué la mandíbula de un nuevo recluta. El superior Anjuno ya no era tan amable como antes. Pero no hay fuego sin humo. Además de ser intimidado por el sargento Wang, el superior Anjuno también fue objeto de muchas palizas de otros superiores. Incluso una vez lo obligaron a bajarse los pantalones y lo amenazaron con que atrapara una ardilla y la pusiera en un frasco para que la vieran. En ese momento, Anjuno hizo que los nuevos reclutas se alinearan y no dejó de golpearlos uno por uno. El protagonista estaba extremadamente decepcionado, por lo que les dijo al grupo de reclutas que descansaran, lo que enfureció mucho al superior. Luego apareció el sargento Wang, ya que le había ordenado a Anjuno que disciplinara a los nuevos reclutas, pero no pudo hacerlo, por lo que directamente pisoteó la mano de Anjuno. Luego obligó al protagonista a agredir físicamente a un nuevo recluta e incluso le mostró un ejemplo a Ano Yeol. En el momento en que estaba a punto de atacar al protagonista, el sargento An intervino para impedirlo. Luego arrastró a Juno a un cuarto oscuro y fingió disciplinar a su subalterno de la manera correcta. Juno también cooperó mucho, por lo que pudieron engañar al sargento Wang. Pero allí, el protagonista relató el problema de Monty Hao aplicado a la vida del sargento Eo. Se supo que él dejó la escuela para alistarse. Si se asumía que lo hizo para abandonar a su abuela, entonces no habría más incidentes. Pero si se asumía que era para proteger a su abuela, ocurrirían dos incidentes. Primero, la abuela padecía demencia, y segundo, la casa había sido demolida, por lo que desertó para ganar dinero para cuidar de su abuela. Y el día anterior, el sargento Eo descubrió que el equipo del protagonista lo estaba persiguiendo. Después de pensarlo y calcular un rato, supieron dónde se escondía el sargento Eo. Rápidamente encontraron a su objetivo. El sargento Eo intentó correr, pero fue capturado de inmediato. Quería ver a su abuela por última vez. Lamentablemente, la abuela no reconoció a su nieto, a pesar de lo cual él se arrodilló para disculparse con ella. Luego, el sargento Eo también reveló la razón por la que tuvo que desertar. Su abuela padecía demencia y la casa sería demolida tarde o temprano. Por eso se unió al equipo de demolición de viviendas, con el objetivo de ganar dinero para llevar a su abuela a un asilo de ancianos. Después de escuchar una historia tan trágica, el sargento An le quitó las esposas al objetivo. Lo dejaron quedarse para ganar dinero para llevar a su abuela al asilo de ancianos. Una vez hecho, el cabo Eo debía entregarse. Sabiendo esto, el camarada Eo no dejó de llorar y de agradecer a los dos. En otro lado, Anjuno estaba de guardia en la base, cuando el matón mayor lo volvió a intimidar. Le ordenó que siguiera sus instrucciones, pero esta vez Anjuno se negó. Viendo esto, el matón lo acosó violentamente. Sin poder aguantar más, Anjuno se resistió con todas sus fuerzas, golpeando repetidamente al matón en la cara con su gorra y luego se fue del campamento. Rápidamente, la noticia llegó al comandante. El sargento Park Beon-geu quiso iniciar una búsqueda amplia y solicitó apoyo policial. Esto enfureció al comandante, ya que la prensa se enteraría y la reputación del ejército caería en picada. Por lo tanto, el comandante quería buscar a Anjuno en secreto, y el asunto fue asignado al grupo del protagonista. Para llevar a cabo la investigación, Ano Yeol fue al centro de arte donde Anjuno solía enseñar. Allí, un estudiante le dio una pista importante: el sitio web personal donde Anjuno publicaba sus cómics. Mientras tanto, el sargento y el cabo fueron a buscar al mejor amigo de Anjuno en la unidad. El chico gordo les dijo que Anjuno había actuado muy raro durante su permiso reciente. Estaban viendo una película cuando alguien chocó con Anjuno y lo insultó. Anjuno se puso nervioso y amenazó con ocuparse de la persona. En este momento, Ano Yeol fue a visitar al matón, el compañero que había sido golpeado repetidamente por Anjuno. Al principio, este tipo seguía siendo terco y provocaba a Ano Yeol, pero después de que Ano Yeol lo amenazara con exponer sus oscuros secretos en el ejército, su actitud se calmó y le contó algo importante. Resultó que el sargento Wang Han-so, quien se dedicaba a intimidar a otros, estaba a punto de ser dado de baja. Pero antes de despedirse de la unidad, quería que Anjuno dejara pasar el pasado. Sin embargo, Anjuno no pensaba así y quería que Wang Han-so le pidiera disculpas. Pero el sargento Wang Han-so solo se disculpó por formalidad, lo que enfureció a Anjuno por dentro. En ese momento, después de obtener la cuenta y la contraseña del sitio web personal de Anjuno, según la investigación del equipo de T, encontraron un nuevo archivo que acababa de ser subido. Era un cómic anime que representaba la vida humillante de Anjuno en el ejército. Incluso dibujó la noche de su escape, donde inesperadamente aparecía Anjuno con un cuchillo buscando venganza contra el sargento Wang Han-so. Al darse cuenta de la gravedad de la situación, rastrearon la dirección IP más reciente de Anjuno. Estaba en una parada de descanso de autobús, viajando hacia Seúl. Al recibir la noticia, el protagonista se dirigió allí de inmediato. Incluso el equipo de P de Busan vino a ayudar. Luego se dividieron para buscar, pero el protagonista encontró a Anjuno en el autobús. Quiso que su superior detuviera todo, pero Anjuno lo atacó directamente y aprovechó para saltar por la ventana y escapar. No obstante, el equipo de Busan lo atrapó, pero solo por un segundo. En ese momento, el sargento Park Beon-geu también encontró al objetivo, y así comenzó una terrible persecución.
Aprovechando la oportunidad, An-Juno se escondió en un cine, pero rápidamente el cabo Ano Yeol lo encontró. An-Juno sacó su cuchillo. Temiendo por la vida de la gente, el cabo Ano Yeol cerró los ojos y lo dejó escapar. Como un soldado había sido herido, el comandante se enojó y descargó su frustración directamente sobre el consejero Im Ji-seok. Por otro lado, después de ser dado de baja, Wang Han-soo consiguió un trabajo a tiempo parcial en una tienda de conveniencia. En el ejército, era el rey de la selva, pero afuera, este tipo era solo un gatito, obediente como un perro cuando el jefe lo regañaba, sin atreverse a decir nada. Solo cuando regresó a casa se atrevió a maldecir. Justo en ese momento, el protagonista llegó a su casa y le advirtió que An-Juno lo estaba buscando. Pero a este sargento no le importó. Sin otra opción, Ano Yeol tuvo que quedarse en el primer piso de la casa. Efectivamente, An-Juno apareció. Viendo esto, Ano Yeol persiguió inmediatamente al objetivo. Aunque fueron atropellados por un coche, se levantaron y continuaron la persecución. Después de una agotadora persecución, Ano Yeol finalmente acorraló a An-Juno. Estaba a punto de esposar a su superior allí mismo, pero An-Juno se llevó el teléfono y se reunió de inmediato en un lugar. Luego fue a la casa del sargento Wang Han-soo. Inesperadamente, la esposa estaba fuera. Wang Han-soo incluso desafió a An-Juno a seguir con lo mismo. No paraba de ser grosero y burlarse de él, pero An-Juno ya no era el cobarde de antes. Mientras Wang Han-soo estaba desprevenido, An-Juno le dio un golpe en el brazo y huyó, riendo desquiciadamente. Sin embargo, fue interceptado por el grupo del protagonista. Wang Han-soo también bajó con un bate de béisbol, pero fue detenido por el cabo Ano Yeol. De camino de regreso al cuartel, el sargento Park Beong-hye no paraba de darle sermones para que entrara en razón, pero An-Juno se mostraba enfadado. Él había sido intimidado, mientras que los superiores solo miraban sin hacer nada. An-Juno se agitaba continuamente. Y un accidente era inevitable. An-Juno escapó fácilmente. Luego, como un fantasma, buscó al sargento Wang Han-soo y golpeó directamente al bastardo hasta dejarlo inconsciente en el acto. Después del reciente accidente, el protagonista y el sargento Park Beong-hye fueron llevados al hospital. Afortunadamente, ambos estaban estables. Como An-Juno había herido a un soldado, la policía se enteró rápidamente, pero el comandante rechazó su ayuda. En cambio, reunió al equipo de fuerzas especiales y estaba listo para salir a buscar el objetivo. El capitán Im Ji-seok también se sintió indignado por esto, ya que este era solo un desertor, no un terrorista. Sin otra opción, el capitán Im Ji-seok se vio obligado a informar al sargento. Mientras tanto, el sargento Wang Han-soo había sido llevado a un túnel para vengarse de los actos de acoso en el ejército. An-Juno golpeaba repetidamente la mandíbula de Wang Han-soo, haciéndole escupir jarabe constantemente. Por lo tanto, Wang Han-soo envió una señal pidiendo ayuda a la policía y rápidamente llegaron al túnel. Pero cuando los dos entraron a buscar, An-Juno ya había controlado al rehén y se había ido a otro lugar. El protagonista también llegó. El sargento quería que los dos entraran, mientras él se quedaría para retener al equipo de fuerzas especiales. Adentro, aprovechando un momento de descuido, Wang Han-soo comenzó a resistirse. Justo en ese momento, la policía llegó, pero no se dieron cuenta de quién era el rehén, así que An-Juno atacó a la policía con rabia. Al ver a ambos lados pelear ferozmente, el sargento Wang Han-soo huyó rápidamente cojeando. Ano Yeol también llegó y vio a la policía golpear a su superior así, quería que se detuvieran. Inesperadamente, la policía incluso intentó golpearlo. Finalmente, An-Juno lanzó a los tres contra una valla de hierro. Luego aprovechó para irse, pero el protagonista lo siguió de cerca. En respuesta, An-Juno apuntó sin dudar a su subalterno y advirtió a Ano Yeol que no lo siguiera. Afuera, el comandante llegó con el equipo de fuerzas especiales, pero el sargento Park Beong-hye lo detuvo. Afirmó que An-Juno no era un terrorista e incluso detuvo el puñetazo de su superior. Mientras tanto, el sargento Wang Han-soo no había corrido muy lejos cuando An-Juno lo encontró con su arma. Encontrándose acorralado, Wang Han-soo recurrió a su vieja táctica de hacerse el débil. Le pidió a An-Juno que lo perdonara. An-Juno expresó su resentimiento. Debido a tu acoso y humillaciones, quise dejar este mundo muchas veces. Justo en ese momento, el cabo Ano Yeol llegó y le suplicó que se detuviera, pero la mente de An-Juno ya estaba bloqueada y exigió al cabo Ano Yeol que se quitara de en medio de inmediato. El cabo Ano Yeol quiso intervenir, pero An-Juno disparó al aire. Al escuchar el disparo, el comandante no dudó más y ordenó al equipo de fuerzas especiales que actuara. En ese momento, Ano Yeol también llegó y dijo cosas positivas para convencer a su superior de que abandonara su intención. Por ello, el equipo de fuerzas especiales entró con docenas de metralletas apuntando al objetivo, lo que asustó mucho a An-Juno. Luego le dijo al protagonista que, para que las cosas cambiaran, él mismo tenía que hacer algo. Al terminar la frase, An-Juno apretó el gatillo y se suicidó en el acto. Ano Yeol sintió un dolor punzante en su corazón al ver a su superior morir así. Debido a la fallida operación de captura, el capitán Im Ji-seok fue transferido de la unidad, y el sargento Park Beong-hye fue disciplinado. Al día siguiente, el fiscal superior de la Oficina de Investigación Militar se reunió con el sargento Park Beong-hye. Su nombre era Min-woo y era el superior del sargento. Para encubrir el caso del soldado An-Juno, falsificó las declaraciones de otros oficiales y soldados, alegando que An-Juno padecía una enfermedad mental, lo que lo llevó a desertar y suicidarse. Al escuchar esto, el sargento se opuso de inmediato, sabiendo que el motivo de su suicidio fue el acoso en el ejército. Al verlo, Min-woo se enfureció y amenazó al sargento, diciéndole que se mantuviera en su lugar. Justo en ese momento, el capitán Im Ji-seok interrumpió e inmediatamente sacó al sargento. Él tampoco respetaba a sus superiores, pero pensaba que el sargento debía aceptar la declaración. De lo contrario, el caso llegaría al tribunal militar, y no solo
su división sería arruinada, sino que también el protagonista y el cabo Ano Yeol serían implicados. El sargento Park Beong-geu había sido disciplinado, y el cabo Ano Yeol había sido hospitalizado debido a un trauma psicológico, por lo que ya nadie protegía a Ano Yeol. Por lo tanto, continuó siendo acosado por los viejos soldados, incluso lo obligaban a ir a buscar agua para que los padres se ducharan, mientras ellos solo se quedaban parados fumando. Debido al fracaso en la captura de Anjuno, el comandante fue despedido, siendo reemplazado por otro comandante igualmente inepto. Quería que el equipo DP continuara operando, pero el cabo Ano Yeol estaba recuperándose. Así que dejó a Ano Yeol como líder del equipo, y con un nuevo compañero, un soldado raso llamado Park Se-bong. Al día siguiente, los dos salieron del cuartel. Ano Yeol enseñó diligentemente a su subalterno, de la misma manera que el cabo Ano Yeol le había enseñado, pero este tipo de cara tonta no le prestaba atención. Resultó ser hijo de un pez gordo. Le pidió a su padre que lo metiera en el equipo DP, pensando que en el equipo DP podría moverse libremente. Incluso cuando el protagonista no estaba presente, este niño mimado hablaba mal de él con sus amigos. Dijo que solo tenía que hacerse el tonto para engañar a todos. En ese momento, el protagonista estaba arreglando la mesa de agua. Vio afuera al soldado EO de primera clase, del equipo de T del ejército, siendo acosado por los viejos soldados. El cabecilla afirmó que su equipo de fuerzas especiales había sido disuelto solo porque fallaron en capturar a Anjuno. Al escuchar esto, el soldado EO de primera clase se enfureció, pero claramente cuando Anjuno fue acosado por el sargento, ustedes también lo apoyaron. Al escuchar esto, no dijeron más, y golpearon brutalmente al soldado EO de primera clase como a un cerdo. El protagonista presenció toda la escena. En ese momento, el fantasma de Anjuno apareció junto a Ano Yeol. Le dijo que las cosas todavía no podían cambiar. Al escuchar esto, Ano Yeol dejó de ser tímido y fue a buscar a esos viejos soldados. Les preguntó por qué le hicieron eso al soldado EO de primera clase. No solo no respondieron, sino que le tiraron los zapatos a la cara y no pararon de insultar a Ano Yeol. El protagonista llegó a su límite y derribó a uno de ellos de un golpe. Iba a golpear al otro, pero su compañero del equipo DP lo interrumpió. Apenas ayer estaba hablando mal de Ano Yeol, pero después de verlo tan fuerte, la verdad es que este niño mimado se asustó. Pero el sargento Park Beong-geu se dio cuenta de su acción, por lo que Ano Yeol fue castigado a correr alrededor del patio. Luego, después de pensarlo bien y para proteger a sus subalternos, el sargento aceptó seguir las órdenes del capitán. Pero antes de que el bolígrafo tocara el papel, de repente sonó la alarma. Al preguntar, se enteraron de un tiroteo en la zona militar restringida. Resultó que el chico gordo, el amigo de Anjuno, también era una víctima de acoso en el ejército. Tras la muerte de su amigo, el chico gordo no pudo soportarlo más. Así que sacó un arma directamente y disparó sin parar a los acosadores. Una vez hecho, desertó del ejército. Rápidamente, la noticia llegó al equipo DP. Al darse cuenta de que el desertor estaba armado, el niño mimado se asustó y no quiso quedarse más en el equipo DP. Así que Ano Yeol iba a informar a sus superiores, pero inesperadamente el sargento Park Beong-geu había sido reincorporado a su puesto. Dado que el niño mimado había huido del equipo, el sargento dijo que el cabo Ano Yeol regresaría al equipo. Tras la muerte de Anjuno, el cabo Ano Yeol había desarrollado un trauma psicológico, pero después de revisarlo, se determinó que no tenía ninguna enfermedad. Sin embargo, no podía hablar. Justo en ese momento, la televisión transmitió la noticia del chico gordo. Al verlo, el cabo Ano Yeol se quedó atónito. Resultó que hace unos meses, el cabo Ano Yeol había visto a viejos soldados acosando al chico gordo. Al ver la injusticia, ahuyentó a los viejos soldados, pero el cabo Ano Yeol estaba muy arrepentido. Si en ese momento le hubiera dicho que lo ayudaría en el futuro, las cosas no habrían llegado tan lejos. Luego se celebró una conferencia de prensa sobre el caso del chico gordo. La teniente coronel Seo Aun, subjefa del equipo de investigación especial militar, mostró a todos las fotos de la escena. 2 soldados habían muerto y 11 personas resultaron heridas. Para evitar que ocurrieran consecuencias, el ejército afirmó que una vez que identificaran la ubicación del objetivo, enviarían al chico gordo a reunirse con la madre tierra. La situación se había vuelto tensa. Por otro lado, en el restaurante de pollo del chico gordo, la gente que estaba allí estaba extremadamente agitada, e incluso estaban los familiares de la víctima. Después, la madre biológica del chico gordo salió y se disculpó con la familia de la víctima, pero la madre afirmó que su hijo hizo eso debido a los acosadores en el ejército. Al escuchar esto, los familiares de la víctima se alteraron aún más. En ese momento, el cabo An regresó, sin embargo, todavía no podía hablar. Al verlo así, Jung Ho no pudo evitar sentir lástima por su superior. Por otro lado, Oh Min-gu y el coronel Seo estaban conversando cuando de repente irrumpieron el sargento y el capitán Im. El capitán Im no entendía por qué ella tenía que atacar al chico gordo en la opinión pública de esa manera, lo que equivalía a acorralarlo. Pero en ese momento, el chico gordo hizo una transmisión en vivo, donde admitió lo que hizo y expuso el acoso en el ejército. Si no lo hubiera hecho, temía que lo hubieran procesado primero, y no entendía por qué las autoridades sabían lo que pasaba, pero simplemente lo ignoraban. Al escuchar las cosas que su hijo tuvo que pasar en el ejército, la madre se sintió tan conmocionada que se desmayó. Justo en ese momento, el sargento Park se dio cuenta de que su superior Min-gu estaba haciendo algo sospechoso. Por lo tanto, mientras el viejo se había ido, el sargento Park y el capitán Im irrumpieron en la habitación. De repente descubrieron un documento secreto, pero antes de que pudieran verlo, Min-gu regresó. Aún así, aprovechando su rango superior, el capitán Im obligó al viejo a revelar la contraseña.
toma tu contraseña, y con solo 2 patadas, el sargento Park cayó al suelo vencido, y el viejo los encerró directamente en la habitación. Inmediatamente después, el coronel Seo recibió una llamada de su hija, quien dijo que su padre necesitaba ayuda. Resulta que el coronel Seo y el capitán Im habían sido pareja, pero se divorciaron debido a opiniones diferentes. En ese momento, el sargento Park insinuó que quería unirse a la búsqueda del chico gordo. El coronel Seo dijo que no era necesario buscar, porque el chico gordo se encontraría solo con ellos. En cuanto al chico gordo, como se le había acabado su medicamento para el lupus, se dirigió discretamente a la farmacia. Allí, vio un video de su madre siendo criticada e insultada por la gente. Las lágrimas del chico gordo no dejaban de caer. Todo era parte del plan del coronel Seo. Ella publicó ese video para provocarlo. Sabiendo esto, el sargento Park estaba extremadamente molesto. Sin embargo, el coronel Seo no entendía por qué tenían que tolerar a un criminal. Pero en ese momento, el ejército había rodeado por completo el restaurante de pollo del chico gordo. Los francotiradores ya se habían preparado en una posición, y decidieron usar a su madre como señuelo. Efectivamente, en ese momento, él apareció con una granada en la mano, listo para morir junto a su oponente. Sin embargo, docenas de ametralladoras lo apuntaban. La situación se había vuelto cada vez más tensa. Como el chico gordo tenía un rehén en su poder, el coronel Seo dudó en dar la orden de disparar. En ese momento, el sargento Park llamó al cabo An y le dijo que tenían que hacer algo para salvar la vida del chico gordo. Inmediatamente después, el cabo An transmitió en vivo la escena, con el objetivo de detener al ejército para que no diera la orden de disparar. Pero muy rápidamente, el proveedor de internet interrumpió el video. Jun Ho y el cabo también fueron inmovilizados en el acto. Y justo cuando el coronel Seo estaba a punto de dar la orden de disparar, de repente la madre corrió hacia su hijo e impidió que el chico gordo sacara el pasador de la granada. Alguien se puso de pie para protegerlo, y él abrazó a su madre, llorando como un niño. Para salvar la situación ante la opinión pública, el teniente general Haun salió, desempeñando el papel de héroe, y con calma tomó la granada de la mano del chico gordo. El viejo dijo que el chico gordo sería castigado, pero se llevaría a cabo un juicio imparcial. Eso es lo que dijo el viejo en público, pero a sus espaldas, quería que Min Woo impidiera que se llevara a cabo el juicio. Porque si el juicio se llevaba a cabo, la prensa y los centros de derechos humanos atacarían, y en ese momento, el Congreso también intervendría. Pensaron que Jun Ho y el cabo An serían encarcelados por arruinar el plan del ejército, pero inesperadamente, recibieron un certificado de elogio. Pero el sargento Park se dio cuenta de que querían cerrar el caso de manera positiva. Inmediatamente después, el equipo de P continuó con su misión. El sujeto fugitivo esta vez era Seon Min. Como una persona del tercer género es una mala traducción del texto coreano, que debe ser una persona que es LGBTQI. Fue acosado y humillado en el ejército, pero al escuchar ese nombre, el cabo An se quedó pensativo. Resulta que 10 meses antes, el cabo An y el chico de pelo largo habían estado buscando a Seon Min, pero fueron expuestos. La identidad de Seon Min fue revelada, y él entró en pánico, por lo que apuñaló con ferocidad al cabo An en el estómago. En ese momento, encontraron el mismo bar de aquel día, pero no había información sobre Seon Min. Por lo tanto, los dos pidieron ayuda en la estación de policía y un oficial de policía les informó. Seon Min estaba en la lista de clientes de una pandilla social clandestina en la ciudad. Muy rápidamente, se hicieron pasar por clientes para encontrar al cabecilla, y luego este los llevó a un coche totalmente cerrado. Pero al abrir la puerta, decenas de matones gángsters los saludaron, sospechando que ambos eran militares. Pensaron que serían emboscados allí, pero inesperadamente, la policía llegó al lugar. Resulta que la policía los usó a los dos como señuelo, con el objetivo de acercarse a la pandilla social de larga data. Después de muchas palabras, ambos lados se enfrentaron. Al darse cuenta de la situación peligrosa, el cabecilla se apresuró a huir. Viendo esto, el grupo principal inmediatamente lo persiguió. Desde la persecución a pie descalzo hasta el uso de la bicicleta, pero como sus habilidades de manejo no eran lo suficientemente buenas, lamentablemente Jun Ho se cayó en el acto. Al verlo así, el cabecilla estaba tan feliz como en un día de gran victoria, pero inesperadamente, el cabo An llegó persiguiéndolo en un coche eléctrico. Amigo, toma un poco de agua y luego sigue pedaleando. Pero debido a que tuvo que tensar demasiado los músculos de los glúteos, su novia tenía mucha sed. Sin embargo, el protagonista Jun Ho lo alcanzó, y al verlo, el hombre inmediatamente sacó un cuchillo. Pero antes de que pudiera dar un solo golpe, Jun Ho le dio una patada directa en la cara, e inmediatamente llevaron a la novia a la comisaría para interrogarla. Después de ver la foto de Seon Min, finalmente lo reconoció y les contó. Resulta que después de apuñalar al cabo An en el abdomen, Seon Min entró en pánico y buscó al cabecilla. Le rogó que lo ayudara a conseguir una identidad falsa para escapar al extranjero. Incluso le contó la situación y estuvo dispuesto a pagar por ello. Sin otra opción, el cabecilla lo refirió a la persona que falsificaba identidades. En la actualidad, Seon Min vivía en una pensión y tenía que tener 2 trabajos a la vez. Durante el día trabajaba en empleos a tiempo parcial, y por la noche iba a un bar a trabajar como cantante, porque allí podía vivir de acuerdo con su verdadera identidad. Siguiendo la pista del cabecilla, el grupo principal llegó a la sede del jefe que falsificaba identidades. Fingieron ser desertores y pidieron trabajo allí. Al verlo así, el jefe aceptó de inmediato. Como él mismo también era un desertor, comprendía muy bien los sentimientos de los dos. Pero antes de que pudieran entender nada, alguien descubrió sus identidades. Así que los dos hermanos aplicaron la estrategia de los 36 estratagemas de huir, y ellos los secuaces los persiguieron frenéticamente con herramientas. En ese momento, Jun Ho se escondió en un rincón oscuro, cuando de repente una chica lo jaló hacia adentro. Resulta que esta chica era Ji Seok, a quien Jun Ho había ayudado prestándole dinero. Pero después de romper con el canalla de Jaehyun Min, ahora era la dueña de un bar.
Inmediatamente después, el protagonista vio una foto de Seon-min en el bar. Ji-seop explicó que él había sido una estrella en el bar. Pero luego, un actor famoso le propuso a Seon-min cooperar cantando en una conferencia en Londres. Al escuchar esto, Seon-min aceptó. Unos días después, el jefe también le hizo un pasaporte falso. A pesar de todo, Ji-seop deseaba que no lo atraparan y que pudiera vivir de acuerdo con su sueño. Después de saber la historia, Jung-ho se fue. Para agradecerle por los 3 millones de wons que él le había ayudado, Ji-seop dijo que la próxima vez que se vieran, ella lo invitaría a una comida por una cantidad equivalente. Luego, él y el cabo fueron al aeropuerto y la recepcionista les dio una pista importante. Hace unos días, Seon-min había llegado para hacer los trámites de salida hacia Londres, pero descubrieron su pasaporte falso. Demasiado asustado, Seon-min huyó. Aunque se cayó y se golpeó la cabeza contra el suelo, siguió corriendo con todas sus fuerzas. Hasta que se agotó, se desplomó en la autopista. Efectivamente, cuando el grupo principal llegó, Seon-min ya había muerto debido a la gran pérdida de sangre. Al día siguiente, el coronel Seo fue a buscar a la capitán Im. Resultó que ella había sido destituida de su cargo solo por dudar en dar la orden de disparar al chico gordo. En ese momento, ella le entregó el USB con el documento secreto que él y el sargento Park intentaron ver el día anterior, pero que su superior Menwu impidió. Si esto se hiciera público, todas las cosas malas en el ejército saldrían a la luz. Al día siguiente, el teniente general Haun se reunió con el sargento Park y el capitán Im. Resultó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Corea del Sur había enviado una orden de citación. Con el propósito de reabrir la investigación de un caso, esa persona era el cabo Na Yeon-seo, un subordinado de la capitán Im, quien murió al pisar una mina en la torre de vigilancia. Este caso se concluyó como un accidente, pero la familia del joven expresó sospechas, por lo que el caso se reabriría. El teniente general quería que fueran a la torre de vigilancia a investigar. Inicialmente, el sargento Park se negó porque solo aceptaba órdenes del comandante de la unidad, pero el comandante llamó y dijo que aceptara la misión del teniente general. La capitán Im también pensó que había algo oculto en el caso porque la noche antes de que el cabo Na muriera, él la llamó. Pero como tenía sueño, la capitán Im terminó la conversación muy rápido. De todas formas, el cabo Na también era su subordinado, por lo que la capitán Im arrastró a Jung-ho para que fuera con ella a la torre de vigilancia. Esa es un área desmilitarizada que colinda con la frontera de Corea del Norte. De camino allí, un soldado se atrevió a molestar a la capitán Im y estuvo a punto de causar un accidente. Luego, el comandante Yesan salió a recibirlos. Muy rápidamente, fueron directamente al punto principal. Se supo que el día en que el cabo Na murió, él salió a patrullar con su unidad, pero lamentablemente un soldado nuevo pisó una mina. En su lugar, el cabo Na arriesgó su vida para mantener el detonador y retirar lentamente el cable de la bomba, pero cuando se puso de pie, ocurrió una explosión masiva. Para llevar a cabo la investigación, interrogaron al soldado nuevo cuya vida fue salvada por el cabo Na. Descubrieron que se llamaba Sinawi, el mismo chico que había molestado a la capitán Im. Como él no tenía coartada, la capitán Im se volvió aún más sospechosa de este sujeto. A la mañana siguiente, el sargento Park llamó al protagonista y le dio una pista importante. Hay un soldado nuevo que siempre se opone a sus superiores, y esa persona es Sinawi, y el superior era el cabo Na, así que interrogaron una vez más al recluta Sin. Pero la actitud de este tipo seguía siendo arrogante y negaba todo. En su lugar, el capitán Im presentó una prueba, afirmando que solo el cabo Na y él estaban en la torre de vigilancia ese día. A partir de ahí, el capitán Im planteó la hipótesis de que Sin había engañado al cabo Na para que fuera a la torre de vigilancia. Luego, no dejaba de provocar a su superior, y desafortunadamente, el cabo Na pisó una mina. A pesar de eso, el tal Sin seguía siendo muy arrogante, desafiándolos a encontrar la verdad. Al escuchar eso, el capitán Im solo quería golpear la boca de ese mocoso, pero Jung-ho lo detuvo a tiempo. Al mismo tiempo, el sargento Park fue a reunirse con el teniente general Haun, y se dio cuenta de que ellos tenían el USB con el documento secreto. Incluso hizo insinuaciones, desafiándolos a liberar ese USB, y hasta le regaló una caja de bloques de Lego. Incluso dijo: no tienes curiosidad de por qué enviamos gente a la torre de vigilancia. Incluso el comandante de la torre de vigilancia está aquí. Al darse cuenta de que algo andaba mal, el sargento Park llamó al cabo Am para que fuera a la torre de vigilancia. Mientras tanto, en la torre de vigilancia, el capitán Im sospechaba cada vez más del recluta Sin. Así que encerró directamente al sujeto en una habitación de cristal y sin perder el tiempo, lo golpeó directamente en la cara. Luego le dio docenas de puñetazos en la cara, pero todo el proceso fue grabado por la cámara. Esa noche, el comandante Yesan decidió decir la verdad. Resultó que la persona que todos pensaban que era tan amable como un Buda, el cabo Na, en realidad era un verdadero matón, y la desafortunada víctima a la que eligió para golpear era el recluta Sin. Durante una de sus rabietas habituales, el cabo Na accidentalmente pisó una mina y así murió. El recluta Sin fue testigo de esa escena con sus propios ojos, por lo que cayó en un ciclo de trauma psicológico. Por eso, su temperamento cambiaba constantemente, a veces estaba como perdido, y otras veces parecía a punto de explotar. Sabiendo que si el incidente se filtraba, Sin definitivamente sería llevado a un consejo de guerra, y de esa manera, el incidente sería como una bomba mediática a punto de explotar, por lo que toda la unidad decidió encubrirlo.
Pero para su sorpresa, todo estaba en manos del teniente general Haun, porque sabía que ellos tenían el USB que contenía el documento explosivo. Inmediatamente, montó un juego de ajedrez superior, fingiendo filtrar información para atraer al capitán Im a la torre de vigilancia, pero en realidad era una trampa. Solo esperaba a que el capitán Im actuara, y luego grababa en secreto la escena del golpe. Y eso no es todo, ya tenían listo un periódico con el titular Capitán golpea a recluta. Y si no quieren que el nombre de Anjumo aparezca en la primera página de los periódicos, el equipo de P debe entregar dócilmente el USB. Sin otra opción, se vieron obligados a dejar que Juno llevara el USB para repararlo. Mientras esperaba, Juno vio a la hermana del desertor en la televisión. La chica, llamada Eo Yeon, trabaja actualmente en el Centro de Derechos Humanos y no duda en luchar por la justicia para los soldados inocentes. Mientras tanto, apenas el cabo An despierta, el sargento Park le informa que Juno no regresó a la unidad anoche. En otro lugar, el teniente coronel Seo, después de ser expulsada de su puesto de mando, decidió cambiarse de profesión y convertirse en abogada. Inmediatamente visita la prisión donde el joven corpulento está detenido y promete representarlo en el próximo juicio. El objetivo no es otro que intentar ayudarlo a recibir la pena más leve posible. Al mismo tiempo, el protagonista se da cuenta de que todos los archivos del USB no se pueden copiar en absoluto. Afortunadamente, el dueño de la tienda le muestra una manera de reemplazar el chip interno por uno similar y clonarlo. Incapaz de contener su curiosidad, el protagonista lo abre para echar un vistazo y descubre mucha información que cualquiera querría ocultar. Dentro del disco hay un tesoro de datos confidenciales cuidadosamente escondidos por el ejército. En particular, información extremadamente delicada relacionada con el tiroteo del joven corpulento. Un punto notable en la pila de documentos es el nombre del sargento primero Jun Jun-min, a quien se cree que todavía está vivo después de esa desafortunada ráfaga de balas. Según la autopsia, la muerte de Jun no se debió a la bala mortal, sino a la lentitud en recibir primeros auxilios mientras esperaba que llegara el helicóptero para rescatarlo. Resulta que en ese momento, el helicóptero de rescate del comandante en jefe llegó tarde, lo que provocó que el herido leve falleciera. Claramente, si esta información se hace pública ante los medios, el ejército seguramente tendrá que soportar una tormenta de críticas de la opinión pública en todo el país. Ante esta situación, el teniente general Haun organizó una conferencia de prensa de emergencia. Él anuncia el tiroteo que causó la muerte del sargento primero Jun. Sin embargo, esa actuación es desafiada por la teniente coronel Seo, quien acaba de convertirse en abogada y ahora está en modo de interrogatorio. La teniente coronel pregunta suavemente sobre la operación de rescate, pero el teniente general inmediatamente da por finalizado el tema diciendo que todas las víctimas murieron en el lugar y nadie tuvo la oportunidad de sobrevivir. Sin embargo, Eo Yeon también presenta un detalle importante, que, después de que ocurrió el tiroteo, un oficial de patrulla lo escuchó e inmediatamente se puso en contacto con el comandante a través del sistema de emergencia. Esto significa que el equipo de rescate tardó casi 1 hora y media en llegar al lugar. Frente al ataque lógico y astuto, el teniente general se niega tercamente a responder. En ese momento, Yeon también recibe una llamada de Juno. Él le revela toda la verdad sobre la muerte del sargento primero Jun y acuerda reunirse con ella en la casa del relicario. Mientras tanto, en la unidad, aunque al cabo An solo le quedan unas pocas horas para quitarse el uniforme, él todavía le pide al sargento que le permita tomar una última misión: rastrear el paradero del soldado Juno. Los dos se dirigen a la casa del protagonista para encontrarse con su madre. Allí reciben una frase de la madre: Juno me dijo que volverá pronto. El padre, borracho sentado en un rincón de la casa, también ha escuchado toda la conversación. No pasa mucho tiempo antes de que se encuentre con Mingu y frente al atractivo del dinero, revela que su hijo tiene el USB. Los dos, el sargento y el cabo An, se van de nuevo a cazar a Juno, pero de repente el teléfono suena y el que llama no es otro que Juno. Él declara con determinación que volverá, pero para corregir todas las injusticias causadas por este sistema corrupto. El equipo de T no pierde ni un segundo e inmediatamente rastrea la ubicación de la llamada. Sin embargo, el soldado primero An es convocado a la sala de mando. Allí, el teniente general lo presiona para que revele la ubicación de Juno. Y, por supuesto, una vez que la ubicación está en la mira, el teniente Mingu reúne a las fuerzas y se dirige directamente al punto de encuentro. Por su parte, Juno, después de informar la ubicación a Eo Yeon, tira el teléfono a la papelera y luego aborda el tren para irse. Sin embargo, justo en el tren, dos soldados reconocen a un conocido. Un soldado que va a desahogarse es noqueado por Juno y así estalla un duelo. Con sus habilidades de lucha divinas, Juno no necesita mucho esfuerzo para aplastar a ambos. Cuando el teniente Mingu llega a la escena, lo que queda son los dos soldados encerrados en el baño. Sin embargo, sin perder el rastro por mucho tiempo, rápidamente detecta la figura de Juno desde lejos. Juno, que acaba de sentarse a descansar un poco, es rodeado por un nuevo equipo de soldados. Sin otra opción, inmediatamente enciende el modo de exterminio, lanza patadas como si bailara, patea como la lluvia y golpea como una tormenta, haciendo que toda la multitud de soldados caiga al suelo. Justo cuando pensaban que había terminado, de repente aparece Mingu y lanza una patada que lo hace arrodillarse. El cabo An también llega en ese momento, se arriesga a bloquear el camino del teniente, pero lamentablemente el cabo An tampoco puede aguantar mucho. En cuanto al sargento Park, apenas se lanza, recibe una bofetada divina que le disloca la mandíbula hacia un lado. Aprovechando esa oportunidad, Juno sale corriendo del tren y choca con una figura familiar. Es Park Sung,
Sung-woo, el soldado de pelo largo que compartió la primera misión con Juno. Él fue marcado por Juno con un puñetazo en la cara al principio de la película, pero esta vez la condición de Juno no es la misma de antes. Después de la serie de palizas desde el tren hasta la estación, Juno está exhausto, por lo que Sung-woo lo derrota sin mucho esfuerzo. Y mientras el protagonista aún no se ha recuperado, él pisa y destruye el USB que contiene los documentos secretos. En otro lugar, Eo Ye-jeon llegó discretamente a la dirección que Juno dejó, pero no encuentra a nadie allí. Creyendo que él había roto su promesa, Ye-jeon está a punto de irse, pero su mirada se posa accidentalmente en la urna de cenizas de su hermano. Ella descubre una pequeña bolsa con cierre oculta en su interior que contiene un encendedor y un USB. Ese encendedor es el mismo que Juno le había dado a su hermano. Al mismo tiempo, el campamento logra traer a Juno de vuelta, junto con la mirada fría de Sung-woo. Este no solo fue expulsado de la unidad después del fracaso de la primera persecución con Juno, sino que también se enfrenta a problemas familiares porque su padre acaba de perder una promoción por poco. Él mira a Juno con voz áspera y dice que se esforzó como un burro durante todo un año solo para volver a verlo y enviarlo al otro mundo. El teniente Oh Min-woo está muy molesto porque Sung-woo destrozó el USB, pero afortunadamente él logra repararlo a tiempo. Pero al abrirlo, para su sorpresa, no hay nada más que un archivo falso, porque el verdadero fue hábilmente escondido por Juno en otro lugar. Por ayudar a Juno, tanto el cabo An como el sargento Park son reprendidos por el comandante durante varias horas. Pero eso es solo el comienzo, porque el robo de documentos secretos podría llevar a Juno a enfrentar un tribunal militar. En una situación extremadamente crítica, el cabo An de repente tiene una idea: solicitar la baja inmediata del ejército. Nadie entiende lo que está pasando hasta que se dirige directamente a ver al teniente general Jaun con una actitud de no le temo a nadie. Allí, sin rodeos, saca una grabación que expone la oscura verdad detrás del uniforme militar. El contenido de la grabación es la admisión indirecta del comandante sobre el teniente general Jaun, que es la persona que obligó al capitán Im a subir a la torre de vigilancia para investigar, a pesar de que él conocía perfectamente la verdad oculta. Por supuesto, no es casualidad que el comandante cometiera un error, sino que todo estaba en el cálculo del cabo An. Además, el soldado primero Min Seo, que es un hijo de papá y fue asignado al equipo de P no para ganar méritos, sino como parte de un plan secreto de su padre. Esto no solo ayuda a Woo-seok a estar protegido en el campamento, sino que también le abre las puertas para estudiar en Boston. Incluso podría ser eximido del servicio militar como un elaborado y calculado juego de cartas. El cabo An usa la grabación como una carta de triunfo, obligando al teniente general a suspender la orden de arresto de Juno si no quiere que la verdad sea expuesta. La condición es muy clara: si está de acuerdo, él llevará el USB al juicio, y si no, que se prepare para verlo transmitido en horario estelar. Ante ese jaque, el teniente general Jaun solo puede rechinar los dientes y asentir. En ese momento, Sung-woo está sentado en el coche escoltando a Juno al tribunal militar, pero el teniente Min-woo llama inesperadamente para informar que la orden de arresto fue cancelada en el último minuto. Antes de que pueda asimilarlo, Juno arrebata a las esposas durante el forcejeo, haciendo que el coche pierda el control. Sung-woo queda atrapado en el coche mientras Juno aprovecha para escapar. Por otro lado, Eo Ye-jeon también llega justo a tiempo al campamento militar y exige ver al sargento Park. Al encontrarse con el sargento, ella le entrega la bolsa con cierre que contiene el encendedor y exige escuchar toda la verdad oculta. En la conversación, ella no duda en mencionar la injusta muerte del sargento primero Jung. En cuanto al cabo An, para mantener su compromiso con el teniente general Jaun, él se dirige rápidamente a la tienda de reparación para preguntar por el paradero del USB. El dueño de la tienda dice que Juno ya se había llevado el original antes. El sargento también aprovecha para actualizar la situación, diciendo que el protagonista ha escapado con éxito, por lo que la prioridad ahora es atrapar a Juno primero. Y luego llega el día del veredicto. En la sala del tribunal, el teniente general no duda en intimidar a la teniente coronel Seo diciendo que el joven corpulento no abrirá la boca ni media palabra hoy. En ese momento, el capitán Im aparece inesperadamente, interrumpe suavemente y susurra que solo necesitan ganar tiempo, y que Juno se encargará del resto. El juicio comienza inmediatamente con una atmósfera tensa, y ambas partes discuten ferozmente. El teniente general todavía culpa completamente al joven corpulento, afirmando que el tiroteo fue un acto deliberado contra sus camaradas. Pero la teniente coronel Seo inmediatamente contraataca, señalando que el joven corpulento fue una víctima de acoso frecuente. Mientras que los supervisores simplemente se quedaron allí como estatuas, viendo y escuchando, pero permaneciendo en silencio. Y fue precisamente esta negligencia la chispa que encendió la tragedia. En cuanto al teniente general, todavía insiste obstinadamente en que el ejército no puede ser responsable de la muerte de los soldados. Según él, nadie podría haber predicho el comportamiento incontrolable del joven corpulento. Detrás del tribunal, Juno apenas tiene tiempo para respirar cuando ve al cabo An esperando, quien dice que lo detendrá hasta que termine el juicio. Inesperadamente, Sung-woo también aparece, blandiendo el USB porque el teniente Min-woo lo ordenó. Así, una pelea campal entre ellos es inevitable. Gracias a su físico de toro durante el último año, Sung-woo fácilmente derrota a ambos en solo 3 tiempos. Cuando su cuerpo se agota gradualmente, el cabo An de repente lanza una patada que lo deja inmóvil. El cabo An continúa exigiendo a Juno que entregue el USB e incluso casi es atropellado por un coche que pasaba. Pero Juno aún dice que él no tiene el USB.
Justo en ese momento, el capitán Im es llamado a testificar y revela que el soldado primero Jun debería haber sobrevivido, pero debido a que el helicóptero de rescate llegó tarde, lo que provocó su muerte, y debido a que el superior tenía demasiadas cosas que hacer, se demoró en autorizar el vuelo. Esta noticia enfurece a la gente presente al máximo. Por otro lado, el teniente Omingu sigue en secreto a Eo Yeon con la esperanza de que ella tenga el USB, pero no ve ninguno. Y entonces aparece el sargento Park, sosteniendo el USB en su mano, y declara que esta es la prueba que confirma la declaración del capitán Im. Resulta que todo fue un montaje preparado meticulosamente por el sargento Park desde hace varios días, después de que Yeon lo buscara y recibiera la llamada de Juno. El plan es claro, él llevará el USB, mientras que Im solo testificará para ganar tiempo. La parte restante es una trampa establecida para la facción del teniente general por Juno y Yeon. Volviendo al tribunal, cuando el capitán Im conecta el USB como evidencia, el presidente del tribunal no puede ignorarlo. El veredicto es anunciado: el gobierno debe compensar a los familiares del soldado primero Jun. Al mismo tiempo, se abrirá una investigación exhaustiva sobre los secretos ocultos en el ejército y el joven corpulento recibirá la sentencia más leve. Sin embargo, debido a que portaba documentos clasificados nacionales, el sargento Park no puede evitar el crimen, por lo que también debe ir al tribunal con el joven corpulento. Al escuchar esto, Juno y el cabo An no pueden evitar derramar lágrimas. El sargento Park se gira para aconsejar a sus subordinados que vivan bien. Finalmente, el cabo An compra un billete de tren de regreso a Incheon, mientras que Juno sigue firmemente en su camino para completar el resto de su servicio militar. Al regresar al campamento, su mirada se detiene de repente en una figura familiar: el soldado primero Bon Min Hye-yu. El querido superior está esperando en la puerta, como si todo acabara de empezar. La serie termina aquí. Les deseo mucha salud para apoyar a nuestro equipo. Muchas gracias a todos y los veo en las próximas series. Ahora, adiós y hasta pronto. Adiós.